Buenas noches con todos. El día de hoy voy a exponer el tema denominado el despido nulo de la madre en estado de gestación, análisis de la jurisprudencia actual peruana. Este tema pertenece al área del derecho laboral y es importante porque analiza la protección que tiene la trabajadora embarazada frente a posibles actos de discriminación por parte del empleador. El embarazo no debe representar una desventaja laboral. Por ello, el ordenamiento jurídico peruano establece mecanismos de protección para garantizar que la mujer pueda conservar su empleo durante esta etapa. En esta exposición explicaré qué es el despido nulo por embarazo, cuál es su fundamento legal y cómo la jurisprudencia peruana ha fortalecido esta protección. Introducción. Para iniciar, debemos entender que la protección de la mujer gestante dentro del trabajo es una manifestación del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación. En la práctica, todavía existen situaciones donde algunas trabajadoras son despedidas durante el embarazo o después de comunicar su estado de gestación. Muchas veces el empleador puede justificar el despido con otros motivos como vencimiento de contrato, reorganización de personal o bajo rendimiento. Sin embargo, cuando se demuestra que la verdadera razón fue el embarazo, nos encontramos frente a un despido discriminatorio. Por esta razón, el derecho laboral busca proteger a la trabajadora gestante mediante una estabilidad laboral reforzada. La finalidad es evitar que la maternidad sea considerada una causa para perder el empleo. Importancia de la protección de la madre gestante en el trabajo. El embarazo es una etapa natural en la vida de la mujer, pero dentro de una relación laboral puede convertirse en una situación de vulnerabilidad si el empleador considera equivocadamente que la maternidad afecta el desempeño o genera una carga para la empresa. Por esta razón, el derecho laboral establece una protección especial porque busca garantizar que una mujer pueda continuar desarrollando su actividad laboral sin temor a perder su empleo por encontrarse embarazada. Esta protección tiene como finalidad evitar cualquier forma de discriminación, es decir, una trabajadora no puede recibir un trato diferente o desfavorable únicamente por su condición de madre gestante. Además, debemos entender que esta protección no solo beneficia a la trabajadora, sino también al niño por nacer, porque el Estado reconoce que la maternidad requiere una tutela especial. Por ello, proteger a la madre gestante significa garantizar derechos fundamentales. Problemática del despido por embarazo. Respecto a la problemática del despido por embarazo, debemos señalar que en la práctica no siempre el empleador reconoce que la verdadera razón del despido es la gestación. Muchas veces se presentan situaciones donde el empleador utiliza argumentos aparentemente legales para justificar la salida de la trabajadora. Por ejemplo, puede señalar que existe una reducción de personal, una reorganización interna, el vencimiento de un contrato o incluso un bajo rendimiento laboral. Sin embargo, el problema aparece cuando estas razones solamente son una forma de ocultar una decisión basada realmente en el embarazo. Aquí es donde interviene el derecho laboral, porque no se basa con revisar únicamente la forma del despido, sino que también se debe analizar cuál fue la verdadera causa. La jurisprudencia peruana ha señalado que los jueces deben evaluar todas las circunstancias del caso para determinar si existió o no discriminación. Por eso el objetivo de la protección contra el despido por embarazo es evitar que situaciones aparentemente justificadas sean utilizadas para afectar los derechos de las trabajadoras. ¿Qué es el despido nulo por embarazo? Bueno, el despido nulo es aquel despido que se realiza vulnerando derechos fundamentales del trabajador. En el caso de la madre gestante, ocurre cuando el motivo real del despido está relacionado con el embarazo, el nacimiento o la lactancia. Este tipo de despido es considerado inválido porque afecta derechos como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, la dignidad de la persona, la protección de la maternidad. Es decir, no se analiza solamente si el empleador cumplió una formalidad, sino cuál fue la verdadera razón por la que decidió terminar la relación laboral. Diferencia entre despido arbitrario y despido nulo. Aquí analizamos dos diferencias muy importantes.
pueden parecer similares, pero tienen consecuencias jurídicas diferentes, como es el despido arbitrario y el despido nulo. El despido arbitrario ocurre cuando el empleador termina la relación laboral sin una causa válida o sin cumplir correctamente con la normativa laboral. En estos casos, generalmente la consecuencia es una indemnización a favor del trabajador. En cambio, el despido nulo que estamos analizando en esta oportunidad tiene una característica más grave porque implica la vulneración de un derecho importante y fundamental. En el caso analizado es una trabajadora embarazada, ¿no? El despido será nulo cuando se demuestre que la verdadera razón del cese fue su estado de gestación. La diferencia principal es que el despido nulo no solo afecta la estabilidad laboral, sino también los derechos constitucionales, como la igualdad y la prohibición de discriminación. Por ello, cuando un juez determina que existió un despido nulo, la consecuencia principal puede ser la reposición de la trabajadora a su puesto laboral. Base legal de protección. Bueno, la protección de la trabajadora embarazada tiene diferentes fuentes jurídicas. Primero encontramos la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación. También tenemos el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, específicamente en el artículo 29, inciso E, donde se establece que es nulo el despido que tenga como causa el embarazo, nacimiento o lactancia. Además existe protección internacional mediante el convenio número 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la necesidad de proteger a las mujeres durante la maternidad. Por lo tanto, esta protección no depende de una sola norma, sino de un conjunto de normas constitucionales, laborales e internacionales. Principios del derecho laboral relacionados. Para comprender mejor la protección de la madre gestante debemos relacionarlo con algunos principios fundamentales del derecho laboral. El primer principio es la igualdad, porque todas las personas deben tener las mismas oportunidades laborales sin recibir un trato desfavorable por razones personales o biológicas. En segundo, es el principio de no discriminación, que prohíbe que una trabajadora sea perjudicada por encontrarse embarazada. También encontramos el principio protector de derecho laboral, que reconoce la existencia de una diferencia de poder entre un empleador y el trabajador, por lo que la ley busca brindar una protección especial al trabajador. Finalmente tenemos la estabilidad laboral, que busca evitar que una persona pierda su empleo por motivos injustificados. En conjunto, esos principios permiten entender que la protección de la madre gestante no es un beneficio adicional, sino una garantía para asegurar un trato justo dentro del trabajo. Protección reforzada de la trabajadora gestante. La trabajadora gestante recibe una protección especial porque durante esta etapa puede encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. La estabilidad laboral reforzada significa que el empleador no puede despedirla simplemente por encontrarse embarazada. Además, esta protección no solo busca beneficiar a la madre, sino también proteger otros derechos relacionados con la maternidad y el interés superior del niño. Por ello, cuando existe una sospecha de discriminación, el análisis judicial debe buscar la verdadera causa del despido. Casación laboral. Número 30535-2019 Lima. Una de las decisiones más importantes es la casación laboral número 3535-2019 Lima. En esta resolución, la Corte Suprema estableció criterios importantes sobre la carga de la prueba. La idea principal es que cuando una trabajadora es despedida durante el embarazo, existe una presunción de que el despido puede estar relacionado con su estado de gestación. Por ello, corresponde al empleador demostrar que la decisión tuvo una causa objetiva diferente al embarazo. Este criterio es importante porque en la práctica resulta difícil que la trabajadora pueda demostrar directamente una intención discriminatoria. Casación laboral número 11874-2018 Huánuco. Otro caso importante y relevante es la casación laboral número 11874-2018 Huánuco. Aquí la Corte Suprema señaló que no siempre es necesario que exista una comunicación escrita del embarazo. Lo importante es demostrar que el empleador tenía conocimiento del estado de gestación. Por ejemplo, puede considerarse información médica, certificados o comunicaciones realizadas dentro de la relación laboral. Este criterio es muy importante ya que evita que una formalidad
impida la protección de la trabajadora. Criterio del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también ha tenido un papel importante en esta materia. Ha señalado que despedir a una trabajadora por motivo de embarazo constituye una vulneración de derechos fundamentales. Principalmente afecta la igualdad, la dignidad y el derecho al trabajo. Además, el análisis de la jurisprudencia peruana. En relación con la jurisprudencia peruana, podemos señalar que ha tenido una evolución importante en la protección de las trabajadoras embarazadas. Anteriormente, muchos casos podían analizarse solamente desde un punto de vista formal, es decir, revisando si el empleador había cumplido con ciertos requisitos. Sin embargo, actualmente los jueces analizan más profundamente y buscan determinar cuál fue la verdadera causa del despido. Esto significa que no solamente importa lo que aparece en documentos, sino también las circunstancias que rodearon la decisión del empleador. Por ejemplo, si una trabajadora comunica su embarazo y poco después es despedida, el juez debe evaluar si existe una relación entre ambos hechos. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido criterios importantes sobre la carga de la prueba, señalando que cuando existen indicios de discriminación, corresponde al empleador demostrar que existe una razón objetiva diferente al embarazo. Esto fortalece la protección de la trabajadora. Criterio del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también ha tenido un papel importante en esta materia. Ha señalado que despedir a una trabajadora por motivos de embarazo constituye una vulneración de derechos fundamentales. Principalmente afecta la igualdad, la dignidad, el derecho al trabajo. Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que esta protección puede aplicarse incluso cuando la trabajadora tiene un contrato temporal, siempre que se demuestre que el verdadero motivo del cese fue la maternidad. Importancia de la jurisprudencia actual. La jurisprudencia peruana ha permitido que la protección de la madre gestante sea más efectiva. Antes algunos casos podían realizarse únicamente desde la perspectiva formal del contrato laboral. Actualmente los jueces analizan las circunstancias del caso para identificar si existió discriminación. Esto permite evitar que los empleadores utilicen razones aparentes para ocultar el despido de embarazo. Retos actuales de la protección laboral. Finalmente, aunque la jurisprudencia peruana ha avanzado en la protección de las madres gestantes, todavía existen algunos retos pendientes. Uno de los principales problemas es el desconocimiento de los derechos laborales por parte de muchas trabajadoras, lo que puede impedir que reclamen una protección cuando son afectadas. Otro reto son los procesos judiciales prolongados, porque una trabajadora puede tener que esperar mucho tiempo para obtener una decisión definitiva. También es necesario fortalecer la cultura de igualdad dentro de las empresas. La protección de la maternidad no debe verse como un obstáculo para la actividad empresarial, sino como parte del respeto hacia los derechos fundamentales de las personas. En conclusión, la verdadera protección no depende solamente de las leyes o de los jueces, sino también del compromiso de los empleadores y los trabajadores para construir espacios laborales donde la maternidad sea respetada. Conclusiones. Como conclusión, podemos señalar que el despido nulo por embarazo representa una garantía fundamental dentro del derecho laboral peruano. La finalidad principal es proteger la igualdad y evitar que la maternidad genere consecuencias negativas en la vida laboral de la mujer. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han desarrollado distintos criterios importantes que fortalecen esta protección, especialmente respecto a la carga de la prueba y la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, todavía es necesario fortalecer la difusión de estos derechos y promover una cultura laboral basada en el respeto y la igualdad. Referencias. Finalmente, las principales fuentes utilizadas fueron la Constitución Política del Perú, los pronunciamientos de la Corte Suprema, las sentencias del Tribunal Constitucional y el Convenio 183 de la OIT. Estas fuentes permitieron comprender el derecho laboral peruano busca proteger a los trabajadores gestantes frente a actos discriminatorios.